Eres una mentirosa. Siempre has sido una envidiosa. La voz de mi hermana Gabriela resonaba en el elegante restaurante, mientras yo sostenía su teléfono, con las evidencias de su traición brillando en la pantalla. Los comensales cercanos giraron sus cabezas, atraídos por el escándalo que se desarrollaba en nuestra mesa familiar. Mi prometido Miguel me miraba con una mezcla de confusión y dolor que nunca olvidaré. El informe médico falsificado seguía abierto en el celular de Gabriela. Un documento con membrete del Hospital Ángeles. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Perfectamente manipulado, que confirmaba un embarazo de ella con Miguel. Había mensajes con su amiga Lourdes, discutiendo cómo enviar el documento a Miguel cuando yo estuviera ocupada con los preparativos de la boda. Será el drama perfecto, había escrito Gabriela. Cancelará el compromiso, y por fin Carolina sabrá lo que se siente perder algo importante. Mi mano temblaba, pero mi voz se mantenía firme mientras confrontaba a la persona que creí que me apoyaría en el día más importante de mi vida. En ese momento, sentí como el piso bajo nuestros pies comenzaba a temblar. La casa de mis padres, esa que yo había estado pagando en secreto durante los últimos 5 años. La colegiatura de Gabriela en la universidad privada, sus vacaciones a Cancún, su auto nuevo. Todo lo que ella daba por sentado estaba a punto de desaparecer. Ellos simplemente no lo sabían todavía. Había llegado temprano a la cena de ensayo, anticipando la felicidad de reunirme con mi familia antes de la boda. Miguel llegaría un poco tarde por una reunión con clientes. No esperaba encontrar a Gabriela llorando teatralmente mientras mostraba algo en su teléfono a mi madre. No quería arruinar la boda de Carolina, la escuché decir, pero creo que Miguel debe saber la verdad sobre nosotros. Cuando me acerqué, escondieron rápidamente el teléfono, pero la expresión culpable de mi madre me dijo todo lo que necesitaba saber. Nunca quise ser la salvadora financiera de mi familia. Todo comenzó hace 5 años, cuando la constructora de mi padre quebró durante la crisis económica. Estaban a punto de perder la casa donde crecimos en Polanco. Para entonces, yo ya había ascendido a directora financiera en una empresa tecnológica internacional, con un salario que me permitía vivir cómodamente y ahorrar. Cuando mi madre me llamó llorando porque no podían pagar la hipoteca, decidí ayudarlos, pero de manera anónima. Contraté a un abogado que creó una fundación ficticia que seleccionó a mis padres para un programa de refinanciamiento. También establecí una beca completa para Gabriela en la Universidad Iberoamericana, donde estudiaba comunicación sin mucho éxito, pero con gran vida social. Mis padres nunca cuestionaron esta repentina buena fortuna. Preferían creer en milagros que admitir que su hija mayor, a quien siempre consideraron demasiado práctica, los estaba salvando. Miguel entró al restaurante y su rostro se iluminó al verme, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó la tensión en nuestra mesa. No sabía que minutos antes había recibido un correo de Gabriela con el falso informe de embarazo. Antes de que pudiera alcanzarnos, Gabriela se levantó dramáticamente. Lo siento mucho, Carolina. Anunció con lágrimas que ahora sabía eran falsas. No quería que te enteraras así, pero Miguel y yo, bueno, hubo un momento de debilidad hace 2 meses, y ahora estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre ahogó un grito mientras mi padre se quedaba paralizado. Los primos, tíos y amigos que habían venido para la cena de ensayo, nos miraban boquiabiertos. Miguel se detuvo a medio camino, su rostro pálido de confusión. ¿De qué estás hablando, Gabriela?, preguntó Miguel, acercándose lentamente. Nunca he estado a solas contigo. Nunca ha pasado nada entre nosotros. No tienes que negarlo, insistió Gabriela, con una mano dramáticamente colocada sobre su vientre. Tengo pruebas médicas. Estoy de 6 semanas. Fue después de la fiesta de compromiso, cuando Carolina se fue temprano con dolor de cabeza. Tú me llevaste a casa, y algo en mí se rompió en ese momento. No fue dolor como esperaba, sino una claridad absoluta. Durante años había soportado ser la segunda en la atención de mis padres. Había financiado en secreto los caprichos de mi hermana y las deudas de mis padres para mantener la paz. Pero esto era diferente. Esto era malicia calculada. Muéstrales el informe, Gabriela, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El informe que le enviaste a Miguel hace media hora. Gabriela palideció visiblemente. ¿De qué estás hablando? Del informe médico que le enviaste a Miguel desde tu correo. El mismo que estabas discutiendo con Lourdes sobre cómo arruinar mi boda. Tomé mi teléfono y mostré la captura de pantalla que había hecho de su conversación. Tengo todo aquí. Miguel se acercó y miró la pantalla de mi teléfono,
su confusión transformándose en comprensión y luego en furia. ¿Falsificaste un informe médico diciendo que estás embarazada de mí? ¿Por qué harías algo así? Carolina está exagerando. Gabriela intentó recuperarse, mirando a nuestros padres en busca de apoyo. Ella siempre ha sido celosa de mí. Inventó todo esto porque no puede aceptar que Miguel me prefiera. Mi madre, previsiblemente, se puso de su lado. Carolina, ¿cómo puedes acusar a tu hermana de algo tan terrible? Está esperando un bebé, por Dios. No hay ningún bebé, mamá, respondí, manteniendo mi voz firme. Y puedo probarlo. Me dirigí a Gabriela. ¿Quieres que llame ahora mismo al doctor Ramírez, cuya firma falsificaste? ¿O prefieres explicar por qué el membrete del hospital tiene un error ortográfico que ningún documento oficial tendría? El rostro de Gabriela se contorsionó en una mueca que nunca había visto antes. Una mezcla de rabia y miedo que confirmaba su culpabilidad más que cualquier confesión. «Siempre tienes que ser la perfecta, ¿verdad, Carolina?», escupió con veneno. «La hija brillante, la ejecutiva exitosa, la novia perfecta. ¿Tienes idea de lo que se siente vivir bajo tu sombra? Todo el mundo me compara constantemente contigo. Gabriela, por favor», intervino mi padre, finalmente saliendo de su estupor. «Esto ha ido demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?», repetí, sintiendo cómo años de resentimiento acumulado hervían dentro de mí. «Esto apenas comienza». Abrí mi bolso y saqué una carpeta que había comenzado a llevar conmigo desde que empecé a sospechar de las intenciones de Gabriela. La había preparado como una medida de seguridad, nunca pensando que realmente tendría que usarla. ¿Alguna vez se han preguntado cómo pudieron refinanciar mágicamente la hipoteca cuando la constructora quebró? ¿O de dónde salió la beca completa de Gabriela? ¿O cómo pudieron pagar sus vacaciones a Europa el año pasado cuando la tienda apenas generaba ganancias? El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Miguel me miraba con una mezcla de confusión y preocupación. «La Fundación Nuevo Amanecer no existe», continué, sacando documentos de la carpeta. «Es una entidad legal que creé para canalizar mi dinero hacia ustedes sin que lo supieran. Yo pago su hipoteca. Yo pago la colegiatura de Gabriela. Yo pago las tarjetas de crédito que ustedes usan para emergencias cada mes». «¿De qué estás hablando, Carolina?», preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. «Hablo de que he estado manteniendo a esta familia durante 5 años mientras ustedes seguían tratándome como si fuera secundaria a los caprichos de Gabriela. Coloqué estados de cuenta bancarios y documentos legales sobre la mesa. Aquí está todo: las transferencias, los fideicomisos, los pagos, incluso el premio que ganó papá en ese concurso empresarial el año pasado. Todo vino de mí». «Pero, ¿por qué no nos dijiste?», preguntó mi madre, su rostro una máscara de confusión. «Porque sabía que cambiaría todo. Porque quería ayudarlo sin convertirme en su banco. Porque, honestamente, no confiaba en que Gabriela no intentara aprovecharse si sabía que tenía dinero». Miré directamente a mi hermana, y parece que tenía razón. Gabriela se había quedado muda, sus ojos fijos en los documentos que mostraban cantidades que ella nunca había imaginado. «¿Todo este tiempo? ¿Has sido tú?», preguntó finalmente, su voz pequeña, despojada de su anterior confianza. «Sí, cada peso de tu beca, cada mensualidad de tu apartamento, el coche que conduces, las vacaciones que presumes en Instagram, todo». Mi padre se hundió en su silla, su rostro repentinamente envejecido. «Nosotros no teníamos idea». «Esa era la intención», respondí. «Pero ahora que Gabriela ha decidido intentar destruir mi vida por pura envidia, las cosas van a cambiar». Tomé mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Mis dedos se movieron con precisión mientras todos me observaban en silencio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Gabriela, un nuevo tipo de miedo en su voz. «Cancelando todo», respondí sin levantar la vista. «La beca termina hoy. Los pagos automáticos de la hipoteca, cancelados. Las tarjetas de crédito, bloqueadas. A partir de este momento, esta familia aprenderá a vivir con lo que realmente gana». «No puedes hacer eso», protestó mi madre, su voz temblorosa. «Tu padre y yo somos tus padres. Te criamos, te dimos todo». Levanté la vista, encontrando su mirada. «¿Me dieron todo? ¿De verdad crees eso, mamá? Desde que tengo memoria, Gabriela ha sido su prioridad. Yo era la responsable, la madura, la que no necesitaba atención. Mientras tanto, justificaban cada capricho de Gabriela, cada fracaso, cada berrinche». «Eso no es justo», comenzó mi padre, pero lo interrumpí. «¿No es justo? ¿Sabes que no es justo? Que trabajé desde los 16 años para pagarme la universidad mientras ustedes financiaban las fiestas de Gabriela. Que cuando me gradué con honores,
Apenas asistieron a la ceremonia porque Gabriela tenía un recital de baile el mismo día, que cuando conseguí mi primer ascenso, lo celebraron durante 5 minutos antes de pasar una hora hablando de cómo el profesor de Gabriela no apreciaba su creatividad. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme, y aún así, cuando supe que estaban en problemas, no dudé en ayudarlos, porque los amo, a pesar de todo. Pero señalé el teléfono de Gabriela con el informe falso. Esto es imperdonable. Me levanté de la mesa, recogiendo mi bolso y los documentos. Miguel se puso de pie a mi lado, su mano firme en mi espalda en señal de apoyo. La boda queda cancelada, anuncié, mirando a los invitados que habían presenciado todo en incómodo silencio. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Por favor, disfruten la cena. Ya está pagada. Mientras me alejaba, escuché a Gabriela romper en llanto. Un llanto real esta vez, no el teatral que había perfeccionado a lo largo de los años. Parte de mí quería regresar, consolarla por costumbre, pero otra parte, la que finalmente estaba aprendiendo a valorarse, siguió caminando. Tenemos que hablar, me dijo Miguel cuando llegamos al estacionamiento. Su rostro mostraba preocupación, pero no el rechazo que yo temía. Hay mucho que no me has contado. Lo sé, respondí, sintiéndome repentinamente agotada, y lo haré. Te contaré todo. Mientras nos alejábamos del restaurante, miré por el espejo retrovisor. Mi familia seguía en la mesa, inmóviles, como figuras congeladas en el tiempo. El mundo que habíamos conocido se había fracturado irreparablemente, y ninguno de nosotros sabía cómo sería el que vendría después. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Víctor, necesito que ejecutes el plan B que discutimos. Sí, ahora mismo. Todas las cuentas, todos los fideicomisos, y necesito que contactes a un agente inmobiliario. Quiero vender mi apartamento lo antes posible. Es hora de un nuevo comienzo. La semana siguiente a la desastrosa cena de ensayo, transcurrió en una nebulosa de llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones con abogados. Miguel y yo nos hospedamos en un hotel en Polanco. Necesitábamos espacio para procesar todo lo sucedido y decidir nuestro siguiente paso. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de mis padres y mensajes de Gabriela. La mayoría los ignoré, aunque guardé algunos por consejo de Víctor, mi abogado. Necesito entender todo, me dijo Miguel la primera noche en el hotel, sentados en la pequeña terraza con vista a la ciudad iluminada. ¿Por qué mantuviste en secreto que financiabas a tu familia? ¿Por qué no me lo contaste? Suspiré, contemplando mi copa de vino tinto. Al principio, fue para proteger su orgullo. Mi padre siempre fue el proveedor, el hombre de negocios exitoso. Cuando la constructora quebró, estaba devastado. No quería que sintiera que había fallado o que dependía de su hija. Eso puedo entenderlo, dijo Miguel. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, y estábamos a punto de casarnos, Carolina. Eso es algo importante que mantuviste oculto. Lo sé, admití. Con el tiempo, se convirtió en algo más complicado. Si les decía la verdad, cambiaría toda la dinámica familiar. Ya no sería solo Carolina, la hija responsable. Sería Carolina, el banco familiar. Y conociendo a Gabriela. Habría sido peor, completó Miguel, entendiendo. Aún así, me duele que no confiaras en mí con esto. Sus palabras me golpearon con fuerza. En mi intento por proteger a todos, había creado muros incluso con la persona que más amaba. Tienes razón. Le tomé la mano. Debí habértelo contado. Quizás si lo hubiera hecho, habríamos estado preparados para algo como esto. La mañana siguiente, recibí la primera comunicación formal de mi familia. Un mensaje de texto de mi padre. Tu madre está devastada. Gabriela no ha salido de su habitación en días. Necesitamos hablar como familia. Por favor, Carolina. Lo que me sorprendió no fue el mensaje en sí, sino la falta de reconocimiento de lo que Gabriela había intentado hacer. Ni una palabra de disculpa por su comportamiento, solo preocupación por su estado emocional. El patrón continuaba. Respondí con un mensaje breve. Estoy ocupada resolviendo las consecuencias financieras y legales de la situación. Hablaremos cuando esté lista. Víctor me informó que la transición financiera estaba en marcha. La beca de Gabriela había sido oficialmente cancelada, con una notificación enviada a la universidad. El fideicomiso que pagaba la hipoteca de mis padres se cerraría al final del mes, dándoles tiempo para prepararse. Las tarjetas de crédito que yo respaldaba serían canceladas en 2 semanas. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Me preguntó Víctor durante nuestra reunión. Puedo entender tu enojo, pero estas decisiones tendrán consecuencias a largo plazo. Estoy segura, respondí con firmeza.
No estoy actuando por venganza. Estoy estableciendo límites que debí establecer hace años. Mi familia necesita aprender a vivir dentro de sus posibilidades reales. La realidad de mi decisión me golpeó esa noche cuando revisé mi calendario y vi que debería estar en mi luna de miel en Grecia. En lugar de eso, estaba en un hotel, deshaciendo años de arreglos financieros secretos y tratando de reconstruir mi relación con Miguel. 3 días después del incidente, recibí un correo electrónico de Gabriela. A diferencia de sus mensajes anteriores llenos de disculpas dramáticas y autocompasión, este era sorprendentemente sobrio. Carolina, entiendo si nunca quieres volver a hablarme. Lo que hice fue imperdonable. No busco justificarme, pero quiero que sepas que no fue planeado con anticipación. Cuando vi el anillo en tu dedo, algo se rompió dentro de mí. Toda mi vida he sentido que vivo bajo tu sombra, la hermana perfecta que hace todo bien. No sabía que también estabas cargando con el peso de nuestra familia. Por favor, déjame explicarte en persona. Si no por mí, por mamá y papá, que están destrozados. Mostré el mensaje a Miguel, quien había sido mi roca durante todo este proceso. ¿Qué piensas?, le pregunté. Creo que es el primer mensaje sincero que ha enviado, respondió después de leerlo. La pregunta es, ¿estás lista para escucharla? No lo estaba, no todavía. El dolor de su traición seguía demasiado fresco, pero sabía que eventualmente tendríamos que hablar. Mi familia, con todos sus defectos, seguía siendo mi familia. Una semana después de la cena de ensayo, recibí una llamada de la Universidad Iberoamericana. La administradora de becas quería confirmar la cancelación del apoyo financiero de Gabriela y preguntarme si deseaba recibir informes sobre su situación académica. ¿Cómo ha sido su desempeño?, pregunté por curiosidad. La señorita Gabriela Vega ha estado en situación académica condicional durante los últimos 3 semestres, respondió la administradora. Su promedio actual es de 6.8, por debajo del 8.0, requerido para mantener una beca completa en circunstancias normales. La información me dejó atónita. No solo Gabriela había estado desperdiciando la oportunidad educativa que yo le había proporcionado, sino que técnicamente ni siquiera calificaba para mantenerla. Me pregunté cuántas otras verdades se habían ocultado bajo la fachada de nuestra dinámica familiar. Esa noche, Miguel me sorprendió con una propuesta. He estado pensando, dijo mientras cenábamos en el restaurante del hotel. Tengo ese proyecto en Mérida que comenzará el próximo mes. ¿Y si nos vamos allá por un tiempo? 6 meses, quizás 1 año. Te daría espacio para pensar lejos de todo esto. La idea de escapar, de comenzar de nuevo en una ciudad diferente, fue inmediatamente atractiva. Mérida era hermosa, segura, y lo suficientemente lejos de Ciudad de México para permitirme respirar. ¿Qué hay de mi trabajo?, pregunté, aunque ya estaba considerando las posibilidades. Trabajas remotamente la mitad del tiempo de todos modos, señaló Miguel. ¿Y si necesitas estar aquí para reuniones importantes? Es solo un vuelo de 2 horas. Esa noche, tomamos la decisión. Comenzaríamos de nuevo en Mérida, no como una pareja recién casada como habíamos planeado, sino como 2 personas comprometidas a reconstruir sobre bases más honestas. Al día siguiente, recibí una notificación que no esperaba. Una solicitud de reunión del gerente de recursos humanos de mi empresa. La convocatoria no especificaba el motivo, lo cual era inusual. Cuando entré a la videollamada, la expresión seria del gerente me advirtió que algo estaba mal. Carolina, hemos recibido información preocupante, comenzó sin preámbulos. Un correo anónimo enviado a varios ejecutivos sugiere que has estado utilizando recursos de la empresa para financiar esquemas personales a través de fundaciones ficticias. Mi sangre se heló. Solo había una persona que podría haber enviado ese correo. Eso es completamente falso, respondí con firmeza, aunque mi corazón latía aceleradamente. Puedo proporcionar todos mis registros financieros personales para demostrar que cualquier ayuda a mi familia provino exclusivamente de mis ingresos y ahorros. Nos gustaría ver esa documentación, respondió. Mientras tanto, el comité ha decidido que deberías tomar una licencia administrativa mientras se realiza la investigación. Cuando terminó la llamada, me quedé mirando la pantalla en blanco, aturdida. Gabriela había llevado su venganza al siguiente nivel, atacando ahora mi carrera profesional. La rabia que sentí fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, fría y calculadora en lugar de ardiente e impulsiva. Tomé mi teléfono y por primera vez en días marqué el número de mi hermana. Respondió al primer timbre. ¿Carolina? Su voz sonaba sorprendida y esperanzada. ¿Enviaste un correo anónimo a mi empresa acusándome de malversación de fondos? Pregunté sin saludar, mi voz controlada. Un silencio revelador fue su respuesta inicial. No sé de qué hablas,
dijo finalmente, pero su voz temblorosa la delataba. Escúchame bien, Gabriela, dije, cada palabra medida y precisa. He tolerado mucho de ti a lo largo de los años. Soporté que fueras la favorita, que recibieras atención y recursos que yo nunca tuve. Incluso cuando intentaste destruir mi matrimonio, estaba dispuesta a eventualmente encontrar un camino hacia el perdón. Pero esto cruza una línea que no tiene vuelta atrás. Carolina, por favor, yo no. Si pierdo mi trabajo por tus mentiras, la interrumpí. Te prometo que experimentarás lo que significa verdaderamente no tener nada. Ni apoyo familiar, ni red de seguridad, ni segundas oportunidades. Y no será porque yo te quite algo, sino porque finalmente enfrentarás las consecuencias naturales de tus acciones. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi resolución era firme. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Toda la verdad, sin importar las consecuencias. La investigación en mi empresa avanzó rápidamente. Con la ayuda de Víctor, preparé un expediente exhaustivo que demostraba el origen legítimo de cada peso que había destinado a mi familia. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, contratos, todo perfectamente documentado. También incluí capturas de pantalla de los mensajes recientes de Gabriela, contextualizando la acusación anónima como parte de una venganza personal. Esto es más que suficiente, me aseguró Marcos Gutiérrez, el director del Comité de Ética, después de revisar la documentación. De hecho, debo felicitarte por tu meticulosa gestión financiera personal. No muchas personas llevan registros tan detallados. Cuando ayudas económicamente a tu familia en secreto, aprendes a documentarlo todo. Respondí con una sonrisa irónica. 3 días después, recibí la notificación oficial. La investigación había concluido sin encontrar evidencia de irregularidades. Podía regresar a mi puesto inmediatamente, con una disculpa formal de la empresa por las molestias causadas. La victoria profesional fue un pequeño consuelo en medio del caos personal que seguía enfrentando. Mi apartamento estaba en proceso de venta, mis pertenencias empacadas en cajas para la mudanza a Mérida, y mi familia. Mi familia era un desastre que aún no sabía cómo abordar. 10 días después del incidente en la cena de ensayo, recibí una llamada inesperada de mi padre. Su voz sonaba diferente, más apagada de lo que recordaba. Carolina, necesito verte. Solo tú y yo, sin tu madre, sin Gabriela. Solo una conversación entre padre e hija. Accedí a encontrarme con él en un café neutral cerca de mi oficina. Cuando llegué, apenas reconocí al hombre sentado en la mesa del rincón. Mi padre, siempre elegante y seguro de sí mismo, parecía haber envejecido una década en menos de 2 semanas. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y llevaba la misma camisa que le había regalado hacía 2 navidades, ahora visiblemente arrugada. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. No intentó abrazarme, respetando el espacio invisible que yo había establecido. «¿Cómo estás, papá?», pregunté, sorprendida por la genuina preocupación que sentía al ver su estado. «He estado mejor», respondió con una sonrisa triste. «Resulta que cuando tu hija mayor deja de pagar tus deudas, los bancos se vuelven mucho menos amigables». Su intento de humor me tomó por sorpresa. Este no era el padre orgulloso que conocía, el que nunca admitiría una debilidad. «Papá, yo...» «No», me interrumpió levantando una mano. «Déjame hablar primero. He ensayado esto durante días». Respiró profundamente antes de continuar. «Te fallé, Carolina. Como padre, como mentor, como la persona que debería haber sido tu mayor defensor. Te convertí en la adulta de la familia cuando todavía eras una niña. Puse expectativas sobre tus hombros que nunca debiste cargar. Y luego te di por sentada cuando cumpliste con todas ellas». Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero las contuve. Había esperado recriminaciones, tal vez incluso manipulación, pero no esta honesta autoevaluación. Cuando la constructora quebró, sentí que había fallado como hombre, como proveedor. Continuó. La ayuda financiera apareció tan convenientemente que elegí no cuestionar su origen. En el fondo, creo que siempre supe que venía de ti, pero aceptarle habría significado enfrentar mi propio fracaso. «No fracasaste, papá», dije suavemente. «La economía colapsó, muchas empresas quebraron. Mi fracaso no fue perder la empresa», aclaró, mirándome directamente. «Fue lo que hice después. En lugar de reconstruir, de encontrar un nuevo camino, me refugié en excusas y acepté silenciosamente que mi hija cargara con el peso de la familia mientras yo pretendía seguir siendo el patriarca». Sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté. «Mi currículum vitae», respondió. «Actualizado por primera vez en 15 años. Ayer tuve una entrevista para un puesto de consultor en una desarrolladora inmobiliaria. El sueldo es modesto, pero es un comienzo». Lo miré asombrada. Mi padre,
el orgulloso empresario que una vez tuvo su propia constructora, estaba buscando trabajo como empleado. También estamos vendiendo la casa, continuó. Es demasiado grande y costosa para nosotros ahora. Tu madre está devastada, por supuesto, pero está comenzando a aceptar nuestra nueva realidad. ¿Y Gabriela?, pregunté, pronunciando su nombre por primera vez. Mi padre suspiró pesadamente. Ahí es donde las cosas se complican. Después de que te fuiste esa noche, Gabriela confesó todo. No solo el informe falso de embarazo, sino años de mentiras pequeñas y grandes. Aparentemente, ha estado dejando materias en la universidad y ocultándolo. El auto que creíamos que pagaba con un trabajo de medio tiempo está completamente financiado por ti. Hizo una pausa, visiblemente incómodo. También confesó que fue ella quien envió el correo a tu empresa. Lo sé, respondí. La investigación ya concluyó. Estoy completamente exonerada. Gracias a Dios, suspiró aliviado. Le dije que eso había cruzado una línea imperdonable. Tu madre y yo. Bueno, por primera vez estamos de acuerdo en que Gabriela necesita consecuencias reales. ¿Qué tipo de consecuencias?, pregunté, genuinamente curiosa. Le dijimos que tiene un mes para encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Ya no puede quedarse en casa esperando que la mantengamos. También la obligamos a escribir una retractación formal para tu empresa, asumiendo la responsabilidad por las falsas acusaciones. Su firmeza me sorprendió. Nunca había visto a mis padres imponer límites reales a Gabriela. ¿Cómo lo tomó?, pregunté. Como era de esperar. Lágrimas, acusaciones, amenazas de irse y nunca regresar. Pero esta vez no cedimos. Se pasó una mano por el rostro cansado. Es agotador, Carolina, darme cuenta de cuánto daño hemos causado al no establecer límites adecuados. A las dos, nos quedamos en silencio un momento, cada uno procesando la nueva dinámica que estaba emergiendo de las cenizas de nuestra relación anterior. Tengo algo que preguntarte, dijo finalmente mi padre, y quiero que seas completamente honesta, sin preocuparte por mis sentimientos. De acuerdo, respondí con cautela. ¿Crees que nuestra relación familiar tiene alguna posibilidad de recuperarse? ¿O el daño es irreparable? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por la vulnerabilidad que representaba viniendo de mi padre. No lo sé, contesté honestamente. Hay mucho dolor, muchos años de patrones dañinos. No creo que podamos volver a lo que éramos antes, ni deberíamos intentarlo. Entiendo, dijo, la decepción evidente en su rostro. Pero, continué, quizás podamos construir algo nuevo, algo más honesto, con límites claros y expectativas realistas. No será fácil ni rápido. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Eso es más de lo que esperaba, y lo tomaré. Cuando nos despedimos, mi padre me sorprendió con un abrazo tentativo, tan diferente de los abrazos protocolarios que normalmente intercambiábamos en reuniones familiares. Sentí su fragilidad, la humildad nueva en su postura, y algo dentro de mí se ablandó un poco. Esa noche, le conté a Miguel sobre el encuentro. Parece que tu padre está haciendo un esfuerzo genuino, comentó mientras terminábamos de empacar libros en cajas para la mudanza. Sí, me sorprendió, admití. Es la primera vez que lo veo tan humano, no el empresario confiado o el patriarca autoritario, solo un hombre enfrentando sus errores. ¿Y cómo te sientes con eso? Consideré la pregunta cuidadosamente, cautelosamente esperanzada. Respondí finalmente, pero también protectora de mis propios límites. Han sido demasiados años de manipulación y expectativas desiguales. ¿Qué hay de Gabriela?, preguntó Miguel, abordando el tema que ambos habíamos estado evitando. Eso es más complicado, suspiré. Lo que hizo no fue un error impulsivo. Fue calculado, malicioso. Falsificó documentos médicos, te envió correos para separarnos, y cuando eso no funcionó, intentó destruir mi carrera. ¿Crees que algún día podrás perdonarla? El perdón no es el problema, respondí. Puedo perdonarla por mi propia paz mental. La confianza es lo que no sé si podré recuperar alguna vez. 2 días después, recibí un sobre en la oficina. Dentro había una carta manuscrita de Gabriela y una copia de una retractación formal enviada al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. La carta personal era breve. Carolina, sé que lo siento no es suficiente, pero es donde debo comenzar. Lo siento profundamente. Por el informe falso, por el correo a tu empresa, por años de resentimiento y envidia. Papá me dijo que se reunió contigo y que hay una pequeña posibilidad de reconstruir nuestra familia. No te pido que me perdones ahora, ni que confíes en mí. Solo te pido la oportunidad, con el tiempo, de demostrarte que puedo cambiar. He conseguido trabajo en una cafetería cerca de la universidad.
No es gran cosa, pero es un comienzo honesto. También adjunto la retractación que envié a tu empresa. Si decides que no quieres tener contacto conmigo después de la mudanza a Mérida, lo entenderé. Con amor, a pesar de todo, Gabriela. La retractación era exhaustiva y profesional, asumiendo completa responsabilidad por las falsas acusaciones y exonerándome de cualquier conducta inapropiada. Había algo nuevo en el tono de Gabriela, una madurez que no había visto antes. Decidí no responder inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos, para determinar si su arrepentimiento era genuino o simplemente otra manipulación. El mes pasó rápidamente con los preparativos finales para nuestra mudanza a Mérida. Vendí mi apartamento por un buen precio, transferí algunas de mis responsabilidades laborales a colegas de confianza para facilitar mi trabajo remoto, y Miguel finalizó los contratos para su proyecto arquitectónico en la península. La noche antes de nuestra partida, recibí un mensaje de texto de mi madre. Tu padre me dijo que se vieron. Me gustaría tener la misma oportunidad antes de que te vayas, si estás dispuesta. Sin presiones, sin drama, solo una madre que extraña a su hija. Después de consultarlo con Miguel, acordé un breve desayuno con ella la mañana siguiente, horas antes de nuestro vuelo. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del aeropuerto. Mi madre, siempre impecablemente arreglada, mostraba signos visibles de estrés. Su cabello, normalmente teñido para ocultar las canas, ahora mostraba raíces grises, y las arrugas alrededor de sus ojos parecían más pronunciadas. «Te ves bien», mintió nada más verme, fiel a su costumbre de iniciar con cumplidos superficiales. «Mamá, no necesitamos fingir», respondí con gentileza pero firmeza. Ambas sabemos que han sido semanas difíciles. Pareció desinflarse un poco, abandonando la fachada. Tienes razón, lo siento. Es la costumbre de toda una vida, supongo. Aparentar que todo está bien. ¿Cómo estás realmente?, pregunté. Asustada, admitió, sorprendiéndome con su franqueza. Tengo 58 años, Carolina. Nunca he trabajado fuera de casa. Tu padre está buscando empleo a los 60. Estamos vendiendo la casa donde criamos a nuestras hijas. Todo está cambiando demasiado rápido. Por primera vez, vi a mi madre no como la matriarca manipuladora que priorizaba las apariencias, sino como una mujer mayor enfrentando un futuro incierto para el que no estaba preparada. Encontrarán su camino, le aseguré. Papá es inteligente y tiene experiencia valiosa, y tú siempre has tenido buen ojo para la decoración y el diseño. Quizás podrías explorar algo en ese campo. Me miró sorprendida. ¿Crees que podría? A mi edad. La edad es solo un número, mamá. Conozco a varias mujeres en mi empresa que comenzaron nuevas carreras después de los 50. Nuestra conversación se dirigió hacia temas prácticos. La venta de la casa, los planes de mis padres para mudarse a un apartamento más pequeño, las entrevistas de trabajo de mi padre. Hablamos más como dos adultas que como madre e hija, y fue refrescante. Finalmente, abordó el tema que había estado evitando. Gabriela está realmente intentando cambiar, dijo cautelosamente. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana para su turno en la cafetería. Está ahorrando cada peso. Incluso ha hablado de mudarse a un cuarto compartido con otras estudiantes. Me alegra oírlo, respondí sinceramente. Espero que lo mantenga. Ella te extraña, continuó mi madre. Ambas lo hacemos. Entiendo por qué necesitas irte, pero espero que no sea para siempre. No es para siempre, le aseguré. Es un espacio para sanar, para redefinir nuestras relaciones. Mérida está a solo 2 horas de vuelo. Cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, mi madre me abrazó con una intensidad que no recordaba haber sentido desde mi infancia. Te quiero, hija, susurró. Perdóname por todas las veces que no te lo demostré adecuadamente. También te quiero, mamá, respondí, sorprendida por las lágrimas que se formaban en mis ojos. Mientras Miguel y yo abordábamos el avión horas después, sentí una extraña mezcla de emociones, dolor por lo perdido, esperanza por lo que podría venir, y una especie de paz al saber que, sin importar lo que sucediera, finalmente estaba eligiendo mi propio camino. ¿Lista?, preguntó Miguel, apretando mi mano mientras el avión comenzaba a moverse. «Lista», respondí, mirando por la ventanilla cómo Ciudad de México se empequeñecía bajo nosotros, hermosa y caótica, igual que la familia que estaba dejando atrás. Mérida nos recibió con su característica calidez, tanto climática como humana. Nos instalamos en una hermosa casa colonial restaurada en el centro histórico, con techos altos, pisos de pasta hidráulica y un pequeño patio interior con una fuente. Miguel comenzó inmediatamente a trabajar en su proyecto, la restauración y ampliación de un hotel boutique propiedad de una familia local.
mientras yo adaptaba mi rutina laboral al trabajo remoto. Las primeras semanas fueron un respiro bienvenido. La distancia física de mi familia me dio espacio para procesar todo lo ocurrido, sin la presión constante de posibles encuentros o llamadas inesperadas. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Valeria Cortés, quien me ayudó a entender que parte de mi dolor venía no solo de las acciones de Gabriela, sino de un patrón de relaciones familiares disfuncionales que se remontaba a mi infancia. Has sido la cuidadora desde muy joven, me dijo en una de nuestras sesiones. Asumiste responsabilidades que no te correspondían, y luego, como adulta, continuaste ese patrón financiando a tu familia en secreto. Lo hice para ayudarlos, me defendí. Sin duda, asintió ella. Pero también lo hiciste para mantener el control. El dinero te daba poder en una dinámica donde siempre te sentiste impotente emocionalmente. Sus palabras me inquietaron, pero reconocí su verdad. Había usado mi éxito financiero como una forma de compensar el desequilibrio emocional en mi familia, sin darme cuenta de que estaba perpetuando la disfunción desde otro ángulo. Un mes después de nuestra llegada a Mérida, recibí un correo electrónico de Gabriela. A diferencia de sus mensajes anteriores, no contenía disculpas dramáticas ni promesas grandiosas. Era simple y directo. Querida Carolina, espero que Mérida te esté tratando bien. Aquí las cosas están cambiando rápidamente. Mamá y papá vendieron la casa. Se mudan al nuevo apartamento la próxima semana. Es pequeño pero acogedor, cerca del Parque México. Yo encontré un cuarto en un departamento compartido con otras 2 estudiantes. Es básico pero limpio, y puedo pagarlo con mi trabajo en la cafetería. También me he inscrito en solo 3 materias este semestre, para poder enfocarme realmente en aprobarlas con buenas calificaciones. No espero una respuesta, solo quería mantenerte informada. Si alguna vez quieres saber cómo estamos, puedes preguntar sin compromiso. Con cariño, Gabriela PD. Hablé con Miguel hace unos días. Espero que te lo haya mencionado. Me dio algunos consejos sobre administración financiera básica que han sido muy útiles. La postdata me sorprendió. Miguel no había mencionado ninguna conversación con Gabriela. Cuando le pregunté al respecto esa noche, pareció incómodo. Quería decírtelo, admitió. Me llamó hace una semana, preguntando si podía recomendarle alguna aplicación para hacer seguimiento de gastos e ingresos. La conversación derivó hacia consejos financieros básicos. No quise molestarte con eso, sabiendo lo sensible que sigue siendo el tema. No estoy molesta, le aseguré, y era verdad. Solo sorprendida. ¿Cómo te pareció? Diferente, respondió después de pensarlo. Más centrada, menos dramática. Me hizo preguntas prácticas, tomó notas. No intentó hablar de ti ni de lo sucedido, excepto para preguntarme si estabas bien, a lo que respondí afirmativamente. Esta nueva versión de Gabriela, más madura y responsable, era difícil de conciliar con la hermana manipuladora que había intentado destruir mi boda y mi carrera. Parte de mí se preguntaba si era otra actuación elaborada, pero otra parte quería creer que el choque de realidad había catalizado un cambio genuino. Decidí responder brevemente a su correo. Gracias por la actualización. Me alegra saber que tú y nuestros padres están encontrando su camino. Mérida es hermosa, y el trabajo va bien. Cuídate. Simple, educado, sin compromisos emocionales profundos, pero tampoco completamente distante. Un pequeño paso. 3 meses después de nuestra mudanza, recibí una llamada inesperada de mi padre. Su voz sonaba animada, más parecida al hombre que recordaba de mi infancia. Carolina, tengo noticias. Conseguí el puesto en la desarrolladora. Comienzo la próxima semana como consultor senior de proyectos residenciales. Eso es maravilloso, papá. Felicidades. Respondí genuinamente feliz por él. El salario no es lo que ganaba antes, por supuesto, pero es digno y hay posibilidades de crecimiento. Tu madre también tiene novedades. Ha comenzado a trabajar medio tiempo en una tienda de decoración en Polanco. ¿Puedes creerlo? A sus 58 años, su primer empleo formal. Hablamos durante casi 1 hora, una conversación más larga y sustancial de lo que habíamos tenido en años. Me contó sobre su nuevo apartamento, más pequeño pero más manejable, y cómo estaban aprendiendo a vivir con un presupuesto ajustado pero realista. Es extraño, comentó. De alguna manera, hay más paz ahora. Vivíamos en una burbuja artificial antes, siempre preocupados por mantener apariencias, siempre dependientes de tu ayuda invisible. Ahora hay cierta dignidad en sostenernos por nosotros mismos, incluso si es más modesto. Me alegra escuchar eso, papá, respondí, sorprendida por la profundidad de su reflexión. Antes de colgar, añadió, Gabriela está progresando también. Se mudó la semana pasada. Consiguió un segundo trabajo los fines de semana como asistente en un estudio fotográfico, algo más relacionado con su carrera.
y ha aprobado sus 3 materias con buenas calificaciones. Eso es bueno, dije, sin saber cómo expresar la mezcla de emociones que sentía. Orgullo por sus logros, cautela por experiencias pasadas, y una persistente tristeza por todo lo perdido. «¿Te extraña?», añadió mi padre. «Todos lo hacemos, pero entendemos que necesitas tiempo». Después de esa llamada, me encontré pensando más frecuentemente en mi familia. La distancia había ayudado a sanar algunas heridas, y la terapeuta me estaba ayudando a procesar otras. 6 meses después de nuestra llegada a Mérida, sentí que estaba lista para dar otro paso. Un día, mientras tomábamos café en nuestro patio, le comenté a Miguel: «Estoy pensando en invitar a mis padres a visitarnos. Solo ellos, no Gabriela. Quizás por un fin de semana largo». Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Creo que es una excelente idea. Han pasado suficientes meses para que todos hayan ganado perspectiva. Además, me encantaría mostrarles el proyecto del hotel. Está quedando impresionante». La invitación fue bien recibida. Mis padres llegaron un viernes por la tarde, visiblemente nerviosos pero entusiasmados. Mi madre trajo un pequeño regalo housewarming, una artesanía yucateca que había investigado y comprado específicamente para la ocasión. Un detalle considerado que no era típico de ella. El fin de semana transcurrió de manera sorprendentemente agradable. Les mostramos la ciudad, comimos en restaurantes locales, y Miguel los llevó a conocer su proyecto. Las conversaciones fluyeron naturalmente, sin las tensiones o manipulaciones emocionales que habían caracterizado nuestras interacciones anteriores. La última noche de su visita, mientras cenábamos en la terraza de un restaurante con vista a la catedral iluminada, mi padre sacó un sobre de su chaqueta. «Queríamos darte algo», dijo, entregándomelo. «No es mucho, pero es importante para nosotros». Dentro había un cheque por 45,000 pesos y una nota manuscrita. «Primer reembolso. Continuará mensualmente. Con amor y gratitud». Los miré confundida. «No entiendo. No tienen que reembolsarme nada». «Sí tenemos que hacerlo», respondió mi madre con firmeza. «No todo, por supuesto. Eso tomaría décadas. Pero comenzar a devolver algo de lo que te tomamos sin saberlo es importante para nuestra dignidad y para sanar nuestra relación. Hemos calculado una cantidad mensual que podemos permitirnos», explicó mi padre. «Es modesta comparada con todo lo que hiciste por nosotros, pero es un compromiso que queremos mantener». Me conmovió profundamente su gesto. No por el dinero en sí, que realmente no necesitaba, sino por lo que representaba, un reconocimiento del desequilibrio pasado y un esfuerzo sincero por rectificarlo. «Gracias», dije, tomando sus manos sobre la mesa. «Significa mucho para mí». Cuando se fueron el domingo, sentí que algo fundamental había cambiado. No habíamos borrado el pasado, pero estábamos construyendo un nuevo tipo de relación, más equilibrada y honesta. Una semana después de la visita de mis padres, recibí un mensaje de texto de Gabriela. «Me dijeron que el fin de semana fue bien. Me alegro mucho. ¿Crees que algún día estarías dispuesta a verme también? Sin presiones, solo pregunto». Después de consultarlo con mi terapeuta y con Miguel, decidí que estaba lista para un paso más en el proceso de reconciliación. Respondí: «Estaré en Ciudad de México por trabajo el próximo mes. Podríamos vernos brevemente si tienes tiempo». Su respuesta fue inmediata: «Tendré tiempo. Gracias por esta oportunidad». El mes siguiente, mientras preparaba mi viaje a Ciudad de México, recibí una llamada inesperada de Lourdes, la amiga de Gabriela que había participado en el plan del falso embarazo. «Carolina, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, y lo entiendo». Comenzó nerviosamente, pero sentí que debía llamarte antes de tu visita. «¿Qué sucede, Lourdes?», pregunté con cautela. «Es sobre Gabriela. Ha cambiado realmente, Carolina. Y no lo digo como su amiga defendiéndola. De hecho, dejamos de ser cercanas después de... después de lo que pasó. No podía seguir apoyando ese tipo de comportamiento. ¿Por qué me llamas entonces?», pregunté intrigada. «Porque la he estado observando desde lejos, y lo que veo me impresiona. Trabaja más duro que nadie que conozco. Estudia en sus descansos, vive de manera muy austera. El otro día la vi dando su almuerzo a una persona sin hogar cerca de la cafetería. El antiguo Gabriela jamás habría hecho algo así». Su testimonio me dejó pensativa. Lourdes no tenía razón para mentir. De hecho, contactarme probablemente había sido incómodo para ella. «Gracias por decírmelo», respondí. «Lo tendré en cuenta». Cuando finalmente llegó el día de nuestro encuentro, acordamos vernos en un café tranquilo en La Condesa, lejos de los lugares que frecuentábamos como familia. Llegué primero y esperé, observando la puerta con una mezcla de aprensión y curiosidad. Cuando Gabriela entró, casi no la reconocí.
Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado con tratamientos costosos, estaba recogido en una coleta simple. Llevaba jeans, una blusa sencilla y tenis, en lugar de la ropa de diseñador que solía preferir. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos y su postura. Había una nueva serenidad en ella, una presencia más centrada. «Hola, Carolina», saludó simplemente, sin el dramatismo que antes habría acompañado nuestro reencuentro. «Gracias por aceptar verme». «Hola, Gabriela», respondí, indicándole que se sentara. Hubo un momento de silencio incómodo, mientras ambas nos ajustábamos a esta nueva dinámica. «Te ves bien», comenté finalmente. «Diferente». «Me siento diferente», respondió con una pequeña sonrisa. Los últimos 8 meses han sido transformadores, dolorosos pero necesarios. Pedimos café y hablamos de temas superficiales al principio. El clima en Mérida, mi trabajo, sus clases. Gradualmente, la conversación se profundizó. «Nunca te pregunté», dijo ella. «¿Tú y Miguel han vuelto a hablar de casarse?» La pregunta me sorprendió por su franqueza. «Sí, lo hemos discutido. Estamos pensando en una ceremonia pequeña, solo nosotros dos, quizás el próximo año, sin drama esta vez». Asintió comprensiva. «Tiene sentido, será hermoso, estoy segura». Otro silencio, menos incómodo que el primero. «Carolina», dijo finalmente, su voz más seria. «Hay algo que necesito decirte. He estado trabajando en esto con mi terapeuta durante meses». Respiró profundamente antes de continuar. «Siempre te he envidiado. Desde que éramos niñas. Eras inteligente, disciplinada, capaz. Todos los adultos te admiraban. Mamá y papá te ponían como ejemplo constantemente». Comenzó a jugar nerviosamente con su servilleta. En lugar de inspirarme para mejorar, dejé que esa envidia se convirtiera en resentimiento. Me convencí de que te odiaba, de que merecías que te quitaran algo importante. Como yo sentía que me habían quitado la atención. Es retorcido y enfermizo, lo sé ahora. La miré, sorprendida por su nivel de autoconciencia. Lo del informe falso de embarazo fue el punto más bajo de mi vida. Nunca he hecho algo tan deliberadamente cruel. Cuando vi tu cara esa noche, cuando entendí realmente lo que había hecho, algo cambió dentro de mí. Y luego, descubrir que habías estado apoyándonos financieramente todo ese tiempo. Se detuvo, visiblemente emocionada. La vergüenza que sentí fue insoportable. Todavía lo es, algunos días, pero también fue el catalizador que necesitaba. He estado trabajando muy duro, Carolina. No solo en mis empleos o en la universidad, sino en mí misma. En entender por qué hice lo que hice, en tomar responsabilidad real por mis acciones y sus consecuencias. Me alegra escuchar eso, Gabriela, dije sinceramente. El cambio no es fácil. No, no lo es, coincidió. Pero es necesario. No espero que volvamos a ser cercanas, al menos no pronto. Solo quería que supieras que entiendo el daño que causé y que estoy comprometida a ser una mejor persona, no solo por ti o por nuestra familia, sino por mí misma. Sentí una inesperada emoción en mi garganta. Esta versión reflexiva y madura de mi hermana era alguien a quien podría llegar a apreciar con el tiempo. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre de su bolso. «No es mucho, pero es un comienzo». Dentro había 5,000 pesos y una nota que decía: «Primer pago. Seguiré hasta devolver todo lo que pagaste por mí. Gracias por la oportunidad de hacer lo correcto». «Gabriela, no es necesario», comencé, pero ella me interrumpió. «Sí lo es. Para mí, por favor, acéptalo. Es parte de mi proceso de reparación». Asentí, respetando lo importante que esto era para ella. Cuando nos despedimos 2 horas después, no nos abrazamos ni hicimos promesas grandiosas de reconciliación. Simplemente acordamos seguir en contacto y continuar construyendo lentamente una nueva relación basada en el respeto mutuo y límites saludables. Mientras caminaba de regreso a mi hotel, me di cuenta de que por primera vez desde la traición sentía esperanza genuina, no solo por la posibilidad de una relación sanada con mi familia, sino por el crecimiento personal que todos estábamos experimentando a raíz de la crisis. Esa noche, llamé a Miguel para contarle sobre el encuentro. «Suena como un paso importante», comentó. «¿Cómo te sientes?» «En paz», respondí, sorprendida por la verdad en esa simple declaración. Por primera vez en mucho tiempo, me siento realmente en paz. 1 año después de nuestra mudanza a Mérida, Miguel y yo decidimos dar el paso que habíamos pospuesto.
Nos casamos en una ceremonia íntima en la playa de Celestún, con solo 10 invitados, algunos amigos cercanos que habían hecho el viaje desde Ciudad de México, mis padres y, sorprendentemente, Gabriela. La decisión de invitarla no fue fácil, pero después de meses de comunicación constante y evidencia consistente de su cambio, sentí que era el paso correcto. Llegó sola, vestida con sencilla elegancia, y mantuvo un perfil discreto durante toda la celebración, consciente de que este era nuestro momento. Durante el pequeño brindis después de la ceremonia, mi padre dijo algo que resonó profundamente. A veces, las familias deben romperse para poder reconstruirse de manera más sólida. Estoy inmensamente orgulloso de la mujer en que te has convertido, Carolina, y agradecido por la segunda oportunidad que nos has dado a todos. Mi madre, visiblemente emocionada, añadió: Miguel, cuida a nuestra hija como ella merece. Y Carolina, gracias por enseñarnos que el amor verdadero incluye límites y respeto. Gabriela no habló públicamente, pero más tarde me entregó una pequeña caja. Dentro había un delicado brazalete de plata con un sencillo dije de colibrí. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás, explicó. Me recuerda que aunque no podemos cambiar nuestro pasado, siempre podemos elegir una nueva dirección. Felicidades, hermana. Fue un gesto simple pero significativo, sin el dramatismo o la búsqueda de atención que habría caracterizado a la antigua Gabriela. Después de la boda, Miguel y yo decidimos quedarnos permanentemente en Mérida. Compramos una casa más grande en el norte de la ciudad, con espacio para un estudio de arquitectura para él y una oficina para mí. También comenzamos a hablar seriamente sobre formar una familia. ¿Crees que seríamos buenos padres? Pregunté una noche mientras cenábamos en nuestro patio. Creo que seríamos padres conscientes, respondió Miguel. Y eso es lo más importante. Hemos visto de primera mano cómo los patrones familiares disfuncionales pueden causar daño. Eso nos da una ventaja. Sabemos qué evitar. Tengo miedo de repetir errores, confesé. De favorecer a un hijo sobre otro, de crear las mismas dinámicas que viví. El simple hecho de que estés preocupada por eso ya te hace diferente, me aseguró. Además, no estarás sola. Estaremos juntos en esto, aprendiendo y creciendo como padres. Su confianza me tranquilizó. Decidimos comenzar a intentarlo, abiertos a lo que el futuro pudiera traer. Mientras tanto, las relaciones con mi familia continuaron evolucionando de manera positiva. Mis padres encontraron estabilidad en su nueva vida más modesta. Mi padre se destacó en su puesto de consultor, ganándose el respeto de sus colegas más jóvenes con su experiencia. Mi madre descubrió un talento para las ventas y el diseño de interiores, convirtiéndose en una de las empleadas más valoradas de la tienda de decoración. Comenzaron a visitarnos en Mérida cada 6 meses, escapadas que todos esperábamos con ilusión. Sus visitas eran tranquilas, centradas en disfrutar de la compañía mutua más que en expectativas o dramas familiares. Gabriela también continuó su transformación. Después de mejorar sus calificaciones, solicitó y obtuvo una beca legítima que cubría parte de su colegiatura. Completó su carrera en comunicación y encontró trabajo como asistente de producción en una pequeña productora de documentales. Cada mes, sin falta, tanto ella como mis padres enviaban sus pagos simbólicos. Nunca fueron cantidades grandes, pero su consistencia demostraba un compromiso real con la responsabilidad y la reparación. Yo guardaba ese dinero en una cuenta separada, sin un propósito definido inicialmente. En nuestro segundo aniversario de boda, Miguel y yo recibimos una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. La felicidad que sentimos fue indescriptible, mezclada con el nerviosismo natural de convertirnos en padres por primera vez. Cuando compartimos la noticia con mi familia durante una videollamada, la reacción fue exactamente lo que esperaba de esta nueva versión de nosotros. Alegría genuina, felicitaciones sinceras y un respeto total por nuestro espacio y decisiones. No hubo comentarios invasivos sobre nombres o religión, ni planes no solicitados para visitas largas después del nacimiento. ¿Cuándo podemos visitarlos?, preguntó mi madre con entusiasmo, pero inmediatamente añadió: por supuesto, solo cuando ustedes estén listos y por el tiempo que consideren adecuado. Este pequeño detalle, esta consideración, que antes habría sido impensable, me confirmó cuánto habíamos crecido todos. Gabriela mostró una madurez similar. «Felicidades, hermana», dijo con una sonrisa genuina. «Serás una madre increíble. Si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí, pero completamente entiendo si prefieres atravesar esta etapa principalmente con Miguel». Durante mi embarazo, tuve tiempo para reflexionar profundamente sobre los patrones familiares y cómo quería que fuera diferente para mi hijo. Miguel y yo asistimos a terapia de pareja,
no porque tuviéramos problemas, sino para asegurarnos de estar en la misma página respecto a la crianza, y para identificar cualquier patrón disfuncional que pudiéramos traer inconscientemente de nuestras propias familias. Un día, mientras organizaba la habitación del bebé, tuve una idea sobre qué hacer con el dinero que mi familia había estado enviando. Creo que deberíamos crear un fondo educativo, le comenté a Miguel esa noche. No solo para nuestro bebé, sino también para futuros sobrinos o sobrinas. Un fondo al que todos contribuyamos, completamente transparente y con reglas claras. Me parece una idea maravillosa, respondió Miguel. Una forma de transformar lo que comenzó como reparación en algo constructivo para el futuro. Cuando le presenté la idea a mi familia durante su siguiente visita, la recibieron con entusiasmo. Establecimos el Fondo Familiar para la Educación, con contribuciones mensuales de todos, según sus posibilidades y reglas transparentes sobre cómo se utilizaría el dinero en el futuro. Es como cerrar un círculo, comentó mi padre mientras firmábamos los documentos. Lo que comenzó como un secreto doloroso, ahora se transforma en un legado abierto y positivo. El nacimiento de nuestro hijo, Mateo, fue el momento más transformador de mi vida. Sostenerlo por primera vez, sentir su pequeño cuerpo contra mi pecho, despertó en mí un amor tan profundo y protector que me dejó sin aliento. Mis padres llegaron a Mérida 3 días después, respetuosos de nuestro deseo de tener tiempo a solas primero. Cuando vieron a su nieto por primera vez, la emoción en sus rostros fue indescriptible. «Es perfecto», susurró mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía a Mateo con reverencia. Mi padre, siempre el fuerte, se quebró completamente. «Gracias por permitirnos ser parte de esto», dijo con voz entrecortada. «Prometo ser un mejor abuelo de lo que a veces fui como padre». Gabriela vino 2 semanas después, cuando ya estábamos más establecidos en nuestra rutina. Llegó con un pequeño regalo hecho a mano, un móvil para la cuna que había creado ella misma, con figuras de animales de la península yucateca. «Espero que no sea demasiado», dijo nerviosamente mientras lo instalábamos sobre la cuna. Quería darle algo personal, algo que le recuerde sus raíces mexicanas cuando crezca aquí en Yucatán. «Es hermoso, Gabriela», le aseguré, genuinamente impresionada por su creatividad y consideración. «A Mateo le encantará». La observé con mi hijo, notando la gentileza con que lo sostenía, la forma en que le hablaba suavemente. Esta era una Gabriela que nunca había visto antes, centrada en alguien más, completamente presente sin necesidad de drama o atención. «Eres buena con él», comenté. Me miró sorprendida. «¿Tú crees? Siempre he estado aterrorizada con los bebés, tan frágiles. La fragilidad nos enseña a ser cuidadosos, a pensar en alguien más que en nosotros mismos», respondí. «Creo que has aprendido mucho sobre eso en los últimos años». Ella asintió, pensativa. «Supongo que sí. He aprendido que la verdadera fuerza no está en dominar o manipular a otros, sino en ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable, para reconocer tus errores y trabajar en ellos». Mientras la escuchaba, sentí una oleada de gratitud por el difícil pero necesario viaje que nuestra familia había recorrido. El dolor de la traición, la ruptura de nuestra dinámica familiar, había sido el catalizador para un crecimiento profundo que ninguno de nosotros habría experimentado de otra manera. La noche antes de que Gabriela regresara a Ciudad de México, estábamos sentadas en el patio trasero, disfrutando de la brisa nocturna, mientras Mateo dormía pacíficamente en su monitor. «¿Recuerdas cuando éramos niñas?», preguntó Gabriela de repente. «Cuando compartíamos habitación y me contabas cuentos para dormir porque le tenía miedo a la oscuridad». Sonreí ante el recuerdo. «Solías pedirme el mismo cuento cada noche durante meses, la princesa que salvaba al dragón». «Era al revés de todos los cuentos tradicionales», recordó con una sonrisa. «La princesa no necesitaba ser rescatada. Era valiente e inteligente, y encontraba la manera de liberar al dragón que todos temían pero que en realidad solo estaba herido y asustado». «No puedo creer que te acuerdes de eso», dije sorprendida. «Me acuerdo de muchas cosas, Carolina. De cómo me ayudabas con la tarea cuando mamá y papá estaban ocupados, de cómo defendiste de aquellas niñas que se burlaban de mí en 4º de primaria». Hizo una pausa. «Siempre fuiste mi protectora, incluso cuando yo era horrible contigo». «Éramos niñas», respondí, ambas haciendo lo mejor que podíamos dentro de una dinámica familiar complicada. «Aún así», insistió, «quiero que sepas que, aunque tomó un desastre para que me diera cuenta, siempre te he admirado, y ahora más que nunca». Su vulnerabilidad, tan diferente de la manipulación emocional que antes caracterizaba nuestras interacciones, me conmovió profundamente.
Gracias, Gabriela, dije simplemente. Yo también estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando las estrellas brillantes del cielo yucateco. Tengo una noticia, dijo finalmente. Me aceptaron en un programa de posgrado en documentales en Barcelona. Es una beca parcial, pero tengo suficientes ahorros para cubrir el resto. Eso es maravilloso, exclamé sinceramente. ¿Cuándo comienzas? En 4 meses. Estoy emocionada, pero también nerviosa. Nunca he vivido fuera de México. Lo harás increíble, le aseguré. Y siempre puedes llamarnos si necesitas hablar. Me miró con ojos brillantes. ¿De verdad? De verdad, confirmé. Somos familia, Gabriela. Una familia diferente a la que éramos antes. Más sana, más consciente. Pero familia al fin y al cabo. Cuando se fue al día siguiente, nos abrazamos con una calidez genuina que no habíamos compartido en años. No era un perdón completo todavía. Algunas heridas toman más tiempo en sanar completamente, pero era un paso significativo hacia una relación renovada. 3 años después de aquel desastroso intento de boda en Ciudad de México, mi vida había tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado. Vivía en una hermosa ciudad colonial, casada con un hombre que me amaba profundamente, madre de un niño maravilloso, y con una relación familiar que, aunque imperfecta, era más honesta y saludable que nunca. La crisis que pensé que destruiría mi vida resultó ser la oportunidad para reconstruirla sobre bases más sólidas. El informe falso de embarazo que mi hermana envió por celos enfermizos terminó siendo el catalizador para un profundo proceso de sanación familiar. Hoy, mientras observo a Mateo dar sus primeros pasos inseguros en nuestro jardín, pienso en las lecciones que espero transmitirle. Que las familias, como las personas, pueden cometer errores terribles y aún así encontrar el camino hacia la redención. Que el perdón no significa olvidar, sino elegir un nuevo camino hacia adelante. Que los límites no son muros para mantener a otros fuera, sino estructuras que nos permiten relacionarnos de manera más saludable. Gabriela ahora vive en Barcelona, completando su maestría y trabajando en su primer documental sobre mujeres empresarias en América Latina. Me ha pedido entrevistarme para el proyecto, un honor que he aceptado con cierta timidez. Mis padres han encontrado una paz en su nueva vida que nunca tuvieron en sus años de aparente prosperidad. Visitan regularmente para ver crecer a su nieto, respetando siempre nuestro espacio y nuestras decisiones como padres. Y Miguel y yo, fortalecidos por las pruebas que enfrentamos antes incluso de casarnos, construimos día a día un hogar basado en la honestidad, el respeto mutuo y el amor consciente. A veces, las noches en que Mateo duerme profundamente y la casa está en silencio, miro hacia atrás y me asombro del viaje que hemos recorrido, de cómo lo que parecía el fin de todo resultó ser apenas el comienzo, de cómo, a veces, las peores traiciones pueden conducir a las transformaciones más profundas. Y me recuerdo, en esos momentos de reflexión, que incluso nuestros momentos más oscuros contienen semillas de luz, si tenemos el coraje de buscarlas y la paciencia para verlas florecer. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente